Hola chicos, en el video que sigue a continuación, hagan lo siguiente como tarea. Vayan escuchando atentamente y anoten las palabras clave de lo que van escuchando o las palabras eh, importantes, de modo que las vayan anotando y antes de que terminen la clase, porque el audio dura más o menos media hora, me envíen, ¿no es cierto?, la lista de esas palabras claves o importantes. Lo mandan a la misma zona virtual o al foro, podría ser. De ese modo, yo registro la presencia de ustedes y también queda registrado para pasarle la lista correspondiente para la parte administrativa. Gracias. A continuación van a escuchar ya el, el contenido de la clase de hoy. Vamos a dar continuidad al tema que comenzamos, la unidad uno, acerca de la dignidad de la persona humana. Y el primer punto, ¿no es cierto?, que es el que el primer punto es el hombre como imagen y semejanza divina desde el punto de vista de su esencia. Este, y ustedes lo comenzaron con el trabajo práctico a modo de comenzar estas clases virtuales que nos está costando a todos los docentes, para aquellos que no tenemos la experiencia. Comenzamos con un trabajo práctico que yo les mandé y que para que hagan acerca de la creación del hombre, y les di los artículos del Catecismo de la Iglesia Católica y para que me hagan un resumen, una síntesis, no me acuerdo. Y también después les agregué le adjunté un trabajo, un contenido sobre creación y evolución. Eh, Porque ya que hablamos, si bien es un tema que se aborda, ustedes creo que no lo han visto, este, porque hubo un cambio de programa, no me acuerdo si desde el 2015, no me acuerdo, a lo mejor no lo vieron. Y bueno, me pareció oportuno también referirse al tema de la creación y evolución y dejar en claro que la postura creacionista de las Sagradas Escrituras no se opone a la concepción evolucionista de la vida y viceversa. Eh, Después le voy a agregar un subsidio sobre eso muy cortito, otro contenido. Pero ahora, bueno, quería seguir con el tema de la dignidad de la persona humana y desde el punto de vista de su esencia, con en lo que se refiere al hombre como una unidad sustancial de alma y cuerpo, que ustedes lo pueden ubicar en los artículos del Catecismo de la Iglesia Católica. Acuérdense, CATIC, que lo pueden bajar por internet. Artículos que van del 362 al 368. Y bueno, ¿qué significa que el hombre es una unidad sustancial de alma y cuerpo? Bueno, que el hombre es una totalidad, que en el hombre concurren dos sustancias, una de orden material y otra de orden espiritual, pero que, ambas, disculpen, ambas
se unen para ser un solo ser que es el hombre. El hombre, como hemos visto, al ser creado a imagen de Dios, es persona, no es algo, sino alguien, como ustedes han puesto en el trabajo. Y es un ser a la vez espiritual y corporal. Y recordemos que en el relato bíblico, con un lenguaje simbólico, obviamente, dice que Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices un aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Por lo tanto, aquí ya el pasaje bíblico nos refleja que el hombre en su totalidad es querido por Dios, como alma y como cuerpo, en su unidad. Ese es el hombre, porque el hombre no es un ángel que es un espíritu puro, sino justamente es un compuesto de, podríamos decir, de alma y cuerpo, o es un espíritu encarnado. En un lenguaje antropomórfico, y en donde el autor eh, tiene a la vista la imagen del alfarero propio de su tiempo, eh, eh, lo aplica a Dios. Entonces Dios aparece como un alfarero, ¿no es cierto?, creando con sus propias manos al hombre. Obviamente Dios no tiene manos, pero es una forma de decir, de hablar de que Dios no crea al hombre como las demás criaturas, sino que hay una instancia personal por parte de Dios, ¿no es cierto? Porque va a crear este ser especial que es el hombre, que es imagen y semejanza de él. Entonces esto hace referencia a una intervención distinta con respecto a las demás criaturas y a una intervención personal de Dios. Eso es lo que quiere decir. Y hace referencia que el suelo, mejor dicho, el suelo hace referencia al elemento material y corporal, y el aliento de vida hace referencia al elemento espiritual, que traducido a la filosofía es el hombre. Entonces es una unidad de alma y cuerpo. Pero lo que pasa es que la Biblia quiere dejar bien especificado en este sentido que el hombre es esta totalidad y ese es el hombre. Por eso, y es el hombre para siempre. Por eso que cuando se habla de vida eterna, se habla no solo de que el alma está destinada a la vida eterna, en tanto que el alma, pues, por ser de una naturaleza espiritual distinta del cuerpo, sobrevive, ¿no es cierto?, en la muerte, sobrevive al cuerpo que se corrompe. Pero ahí no termina la cosa, porque si bien el alma que se salva está junto a Dios, está, no es un hombre completo, podríamos decir así. Está esperando que Dios recree al final, en el juicio final, recree un cuerpo nuevo. Y este cuerpo nuevo, recreado por el poder de Dios, unido al alma, ¿no es cierto?, es lo que llamamos resurrección. Así que cuando en el cristianismo se habla de vida eterna, finalmente se habla del hombre total, bajo una condición distinta, con un cuerpo glorificado como el de Jesucristo. Pero, ¿por qué? Porque Dios creó al hombre y lo creó como en esta unidad. ¿eh? Eh, Vuelvo a decir, porque el hombre no es un ángel, no es un ángel, sino es esta totalidad. Y esto está confirmado, ¿no? Confirmado, ¿no es cierto?, por el tema de que recién hice referencia de la resurrección. Porque el hombre es ese ser eh, en donde se unen el elemento espiritual, como decía, y el elemento corporal. A menudo también el término alma en la Sagrada Escritura
se refiere a la totalidad de la persona, es decir, en cuanto a vida humana, o también se refiere a la persona humana. Es como si hablar de alma en la escritura también hablamos del hombre en su totalidad, como persona, como ser íntegro. O también, digamos, también quiere destacar la escritura que con la utilización del concepto de alma, quiere destacar lo más íntimo del hombre como su núcleo esencial, podríamos decir, o lo que hay de más valor en él. Eh, por lo que el hombre es imagen de Dios. Entonces alma significa el principio espiritual del hombre. Aunque si bien el alma sería como el núcleo esencial por el cual el hombre es imagen de Dios, el cuerpo también participa de la imagen divina, porque cuando hablamos de cuerpo, hablamos de un cuerpo precisamente animado por un alma espiritual, y es toda la persona, alma y cuerpo, ¿no es cierto? Y es eh, todo el hombre, alma y cuerpo que es persona humana. ¿eh? Y todo el cuerpo es, todo el hombre, alma y cuerpo es persona humana. Es decir, que el cuerpo, eh, eh, cuerpo eh, es cuerpo humano, ¿eh? Digamos, porque el cuerpo humano, después de esto hablaremos más adelante, el cuerpo humano eh, tiene un plano, digamos, como organismo, pero el hombre no es solamente un organismo vivo, animal, podríamos decir, sino que es cuerpo humano, es decir, estamos hablando de una corporeidad distinta del animal, de una corporeidad que está elevada por la animación y las funciones del alma de naturaleza espiritual. Y el cuerpo humano, entonces, o la dignidad del hombre como persona humana, abarca también al cuerpo humano. Es por eso que el cuerpo, nos dice la Escritura, nos dice San Pablo, es templo del templo del Espíritu Santo. Y además, ahí se me fue. Eh, Les dije recién que todo el cuerpo humano es templo del Espíritu Santo. Esto. Eh, Tal es así, tal es la dignidad del cuerpo humano, que el mismo Cristo, ¿no es cierto?, se hizo hombre y asumió, ¿no es cierto?, también una corporeidad humana. Por eso Cristo como hombre constituye una unidad de alma y cuerpo. Y tan semejante es el hombre de Dios que el Hijo de Dios se puede encarnar, puede encarnar en en una en una realidad humana y hasta se puede hacer frágil, ¿eh? Porque Cristo va a redimir a todo el hombre. Por eso, ¿qué conclusión podemos sacar? Bueno, que tal es la unidad del alma con el cuerpo, es decir, y esa es la esencia del hombre. Es la esencia del hombre que es una unidad de alma y cuerpo. Y tal es así que el hombre estará destinado también a resucitar con un cuerpo. Y tal es así la dignidad del cuerpo, que el Hijo de Dios se hace hombre y al hacer hombre asume un alma pero también un cuerpo humano. Y también el cuerpo se hace instrumento de su obra salvadora. Y además, como se ha visto en segundo año, luego de resucitar, Jesucristo vuelve al seno del Padre y al seno de la Santísima
de la Santísima Trinidad. Pero ¿cómo vuelve? ¿Cómo retorna? ¿Como un espíritu en su condición divina que tenía antes, digamos así? No, retorna, ¿no es cierto?, retorna como hombre. Y así está, nos enseña la Iglesia, sentado a la derecha del Padre, ¿no es cierto?, como Dios, pero también como hombre. Todo esto nos habla, ¿no es cierto?, de la dignidad del cuerpo humano, también de la dignidad del cuerpo humano, y, y nos habla de que justamente Dios ha creado al hombre bajo esta unidad. Nos dice también este Concilio Vaticano II en uno de sus documentos que se llama Gaudium et Spes, es decir, gozo y esperanza, en el mismo nos dice que el hombre es uno en cuerpo y alma por su misma condición corporal y reúne en sí los elementos del mundo material de tal modo que por medio de él estos alcanzan su cima y elevan la voz para la libre alabanza del Creador. Por consiguiente, no es lícito al hombre despreciar la vida corporal, sino que, por el contrario, tiene que considerar su cuerpo bueno y digno de honra, ya que ha sido creado por Dios y ha de resucitar en el último día. Y de esto recién hablamos. Eh, Antes de continuar, por supuesto, eh, así como vamos a hablar del alma y de sus propiedades y facultades y propiedades, perdón, también vamos a hablar del significado humano del cuerpo, pero esto más adelante. Y esta unidad del alma y del cuerpo es, digamos, se realiza de una manera profunda. ¿Y cómo se debe considerar esta relación profunda entre el alma y el cuerpo? A lo mejor ya lo habrán visto, ¿no es cierto?, en filosofía. Eh, el alma viene a ser la forma del cuerpo. Es decir, gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano y viviente, porque el alma como forma del cuerpo es el que organiza y vivifica la materia de modo tal que la materia, ¿no es cierto?, de modo tal que la materia deviene en un cuerpo humano y en una persona humana. Entonces, en el hombre, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que es una unión que constituye una única naturaleza. La forma del cuerpo no se refiere a la figura exterior, sino que, como ya se expresa, esto proviene de la filosofía aristotélica, y la forma que aquello que hace que, que tal cosa sea tal cosa, de que esta materia sea una mesa, sea una silla, y digamos, o que sea animal, o que sea planta, o que sea hombre, o que sea animal, o que sea hombre. Es lo que hace que la materia sea tal o cual cosa. En este caso hace que la acción del alma como forma, que la materia, ¿no es cierto?, como dije hoy, devenga finalmente en un cuerpo humano. ¿Mm? Aunque el alma como forma de la materia en sí misma es una realidad espiritual e independiente de este punto de vista del cuerpo. Es una sustancia distinta, espiritual, y el cuerpo es una sustancia de orden material. La Iglesia enseña también que cada alma espiritual es
directamente creada por Dios. No deviene de los padres, no es producida, digamos, por los padres. Y, es decir, Dios este, infunde el alma en el primer hombre, ¿verdad? Pero no solo en el primer hombre. Como es de orden inmaterial, no puede provenir de la acción biológica de los padres, porque lo material, por más que evolucione o se sublimice, podríamos decir así, no puede dar origen a una realidad espiritual. Por lo tanto, es Dios quien siempre infunde en cada ser humano el alma. Por eso hablamos de procreación. Es decir, el hombre participa de la actividad creadora de Dios. Es como una especie de colaboración mutua, ¿no es cierto? En donde Dios infunde a este nuevo ser, a este embrión, el alma humana. Y por eso, eh, digamos, en el tema del aborto o en el tema de lo que hace al quinto mandamiento, como veremos más adelante, desde esta perspectiva, desde el punto de vista de la fe, se potencia, ¿no es cierto?, la dignidad de la persona humana del momento de su concepción, aunque la Iglesia siempre defiende, defiende al embrión humano desde un punto de vista natural y no solo de la fe. Pero lo que quiero decir que esta concepción por la cual es Dios quien infunde el alma en cada ser humano, eleva la importancia de considerar que el niño es persona humana desde el momento de su concepción. El alma, dijimos que son dos elementos, dos sustancias distintas, pero están unidas. Pero si bien el alma es la forma del cuerpo, porque siempre alma hablamos del alma de un cuerpo, y cuando hablamos de cuerpo informado o vivificado por el alma. Pero en sí misma cada sustancia es distinta de la otra, por eso el alma en este caso es una sustancia de orden espiritual y no perece cuando se separa del cuerpo en la muerte y, como yo le dije, finalmente se una de nuevo al cuerpo en la resurrección final. A veces también, esto es importante, eh, se habla de alma o de espíritu como sinónimo de alma, pero propiamente hablando tienen distintos significados. Eh, el alma, digamos, es de naturaleza espiritual, ¿no? Es de naturaleza espiritual. Pero cuando hablamos de espíritu, estamos hablando más bien, o cuando hablamos de la dimensión espiritual del hombre, hablamos del hombre en relación, en relación con Dios. Espíritu, digamos, significa que el hombre está ordenado de su creación a un fin sobrenatural y que el alma es capaz de ser elevada gratuitamente, digamos, por un don de Dios, a la comunión con Dios. Pero también en este lenguaje ambivalente se puede hablar que el hombre es un espíritu encarnado. ¿Por qué? Porque nosotros
podemos hablar jerárquicamente de una jerarquía en el orden espiritual. En primer lugar, Dios. Si nosotros nos preguntamos en qué consiste la esencia de Dios, bueno, Dios es espíritu y como tal es persona divina y como tal eh, Dios, su vida consiste en conocer y amar. Entonces lo espiritual tiene que ver con eso. Entonces Dios es un espíritu absolutamente increado, absoluto, eterno, etcétera. Luego Dios crea a los ángeles, ¿eh? Eh, que son seres puramente espirituales, semejantes a Dios, pero obviamente infinitamente inferior. Los ángeles son como Dios, digamos, espíritus puros, pero son creados, son criaturas. Y luego en la escala inferior encontramos al hombre, en el orden de los seres espirituales, encontramos al hombre que es un espíritu encarnado, es decir, es decir, una unidad sustancial de alma y cuerpo. El espíritu el espíritu se, se traduce, digamos, en el alma. Por eso a veces se puede decir que el hombre es espíritu y materia en este sentido, por el hecho de que es un espíritu encarnado o por el hecho de que el alma eh, es de naturaleza espiritual o con relación a esta jerarquía que yo les indico, eh, el espíritu en el hombre es el alma. ¿Mm? Muy bien, ahora vamos a hablar de, de siguiendo con el tema del hombre como imagen y semejanza de Dios desde el punto de vista de su esencia, del hombre como ser espiritual, de sus facultades y propiedades. En este sentido, el, el- el- el cuerpo humano, al estar, o la corporeidad humana, al estar vivificada por el alma y ser persona, tiene dos facultades. El alma de naturaleza espiritual que vivifica al hombre tiene dos facultades fundamentales que siempre se tienen que acordar. Facultades, no propiedades, propiedades o cualidades, porque las cualidades o propiedades se fundan en el hecho de que el hombre tiene estas dos facultades, la inteligencia y la voluntad. En este sentido, este, la inteligencia tiene la capacidad de conocer y de orientarse hacia la verdad. Por eso que el hombre, de este punto de vista, trasciende el orden animal e instintivo y sensible y puede elevarse hacia el conocimiento de la verdad, tanto de orden científico como también filosófico y teológico, porque la inteligencia del hombre no solo recae sobre aquello que observa, sino que es capaz de trascender e ir a las realidades metafísicas, es decir, que están más allá de lo físico, más allá de lo sensible, más allá de lo inmanente, de lo natural, y proyectarse hacia Dios. Pero también el hombre tiene una capacidad, ¿no es cierto?, de trascender aún más a partir del hecho
de que responde con fe a la revelación divina, de manera que Dios puede aún más elevar al hombre más allá de sus posibilidades. Por ejemplo, si bien yo puedo, a partir de razonamiento filosófico, demostrar la existencia de Dios y demostrar la unicidad de Dios y demostrar que Dios es único, ¿no es cierto? Como también está por revelación en el Antiguo Testamento, es decir, el monoteísmo, pero sería imposible llegar a descubrir por, por medio de la luz natural de la razón la Santísima Trinidad. Eso proviene, ¿no es cierto?, de la revelación divina, finalmente en el Nuevo Testamento. Pero, ¿no es cierto?, en la medida que el hombre lo acepta por medio de la fe, eleva su condición acerca de Dios y puede descubrir, ¿no es cierto?, como auxiliado por la fe, iluminado por la fe, elevado por la fe, descubrir, ¿no es cierto?, la esencia última eh, de Dios. Puede descubrir en qué consiste Dios como misterio de amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que la inteligencia, la facultad de la inteligencia tiene una capacidad para sobrepasar el conocimiento fáctico y proyectarse hacia el conocimiento filosófico, y también tiene la capacidad para recibir la luz que viene de la revelación divina y elevarse, pegar otro salto más hacia el conocimiento de la realidad. Por eso en el hombre la inteligencia es una capacidad para trascender, ¿eh? y elevarse hasta las, digamos, hasta las últimas realidades. La otra facultad es la voluntad, pero este tema va a proseguir en otro audio a continuación. Bueno, prosiguiendo entonces con el tema, habíamos dicho que el hombre tiene dos facultades, una es la inteligencia y la otra es la voluntad. Por la voluntad el hombre tiende hacia la apropiación del bien que, que, lo, que lo perfecciona. Y en esa tendencia al bien que lo perfecciona, también el hombre trasciende los bienes materiales y es capaz de llegar a los bienes espirituales, eh, conectándose, digamos así, con el bien divino. Porque el hombre indudablemente busca el bien y busca la plenitud. Y busca una plenitud y una felicidad total que solamente la puede encontrar en Dios, quien tiene esa felicidad plena que le puede otorgar al hombre. Por eso es que el hombre también trasciende por la voluntad, porque puede trascender también los valores de orden terrenal y dirigirse hacia los bienes celestiales y espirituales como imagen de Dios que es. Fruto de esa inteligencia y voluntad surge la cualidad de la libertad. La libertad es se puede definir como un poder radicado en la inteligencia y en la voluntad de, de hacer esto o aquello, de obrar o no. Es decir, la capacidad que tiene el hombre de dirigir, pero ¿por qué decimos que es un poder que radica en la razón y la voluntad? Algunos sostienen que la libertad propiamente, como es la voluntad la que decide entre dos o más bienes,
propiamente la libertad residiría en la voluntad. Pero el hombre, como ser racional, no decide, por lo menos debería de ser así, tiene esa cualidad, esa capacidad, no elige sino lo que previamente razona. Por eso que decimos que es un atributo y un poder radicado en la inteligencia y la voluntad para obrar o no, para hacer tal o cual cosa. Porque eh, la inteligencia es la que muestra los distintos bienes, ¿no es cierto? Y luego es la voluntad que decide. En ese decidir, en este elegir en un bien u en otro, ahí radica propiamente la libertad, pero no se produce sin que la inteligencia previamente haya efectuado un proceso de valoración. Aunque no siempre el hombre, ¿no es cierto?, hace lo que la inteligencia le indica como verdadero o conveniente, o por egoísmo, o por impulso de la sensibilidad, por placer, etcétera. Pero propiamente el hombre actúa libremente cuando actúa conforme a razón, a la razón. Por eso la libertad no es propiamente, como se dice, elegir entre el bien y el mal, porque entonces tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿qué es el bien y qué es el mal? O cuándo algo es bueno y cuándo algo es malo. Entonces, propiamente, la voluntad es elegir, o cuando se dice la libertad de uno termina con la libertad del otro. Bueno, pero ¿cuándo comienza y cuándo termina la libertad del otro? ¿Eh? Eh, Todos tenemos que obrar por eso en relación con verdades y bienes que son objetivos. Por eso la libertad propiamente se define, ¿no es cierto?, como la elección entre dos o más bienes. Es el medio por la cualidad por la cual el hombre se autodetermina frente a los distintos bienes. Después hay una unidad, ¿no es cierto?, justamente la siguiente, que habla de la libertad y veremos que, digamos, la libertad propiamente es aquella que tiene relación con el orden de la verdad y el bien. Pero por ahora nos quedamos acá, porque estamos describiendo las cualidades o propiedades que se desprenden de, de la inteligencia y de la voluntad. Otra de las cualidades es que el hombre, al ser libre, es un ser moral. Eh, Porque el hombre es responsable frente a las decisiones que toma. Por eso que por eso es que los actos libres del hombre son calificados como moralmente buenos o malos. ¿Cuándo serán buenos? Bueno, cuando estén en relación con los fines que han sido trazados en la naturaleza humana, y serán malos cuando no estén en relación con la naturaleza humana. Por eso el hombre también, así como podemos decir que es un ser racional, es un ser moral, ¿no es cierto? Eh, por eso que la libertad nos abre a las dimensiones de la moralidad. Por eso que el hombre posee una conciencia moral. Ya veremos cómo se define y qué característica tiene esta conciencia moral en el hombre. Por otro lado, el hombre tiene otra conciencia, que es la conciencia de sí. Es decir, el hombre, y también esto tiene que ver con la libertad, tiene una capacidad de autorreflexión, la capacidad de reflexión, es decir, de volverse sobre sí mismo y autoconocerse y saber que existe, porque este, todas las cosas existen. Este lápiz, esta lapicera, esta computadora, este animal, existen.
y el ser humano también existen, pero hay una diferencia abismal, absolutamente trascendente, porque el hombre no solamente existe, sino que sabe que existe. ¿eh? Por eso el hombre posee una capacidad de reflexión que no tiene, ¿no es cierto?, los animales. Y esta capacidad de reflexión, ¿no es cierto?, nos lleva a que el hombre tiene una vida interior. Por eso lo peor que puede ocurrirle al hombre es que pierda, ¿no es cierto?, esta capacidad de interioridad, de reflexión, de enjuiciar las cosas que le vienen, de, de y me sonó el celular. Este, y determinar si lo que le viene al hombre, no por los medios de comunicación, eh, los distintos medios de comunicación, etcétera, lo que yo recibo es bueno o malo, si es verdadero o falso. Por eso el autoconocimiento también, ¿no es cierto? Por eso lo peor que puede eh, tener el hombre es perder su interioridad, porque entonces, como ocurre en la cultura de hoy, el hombre se cosifica y ya no es alguien, como hemos visto, ¿no es cierto?, en el tema de la creación del hombre como persona. Habíamos dicho que el hombre, este, que el hombre no es algo sino alguien, porque es persona y posee interioridad y de, capacidad de reflexión. Y si no la tiene, el hombre se cosifica, se vuelve en un objeto más. En vez de ser sujeto, se vuelve objeto. O también se animaliza, porque los animales no tienen vida interior. Se cosifica y se animaliza. Por eso la importancia que tiene el hombre en esta capacidad de reflexión, de dominio de sí mismo. Muy bien, entonces el hombre es libre, tiene conciencia moral, tiene conciencia de sí y tiene también otra cualidad, que el hombre es capaz de salir de su ego, de sí mismo y relacionarse con los demás por el amor, porque el hombre no es solamente, como veremos más adelante, un ser con los demás, sino un ser que vive para los demás. Sería imposible, ¿no es cierto?, que el hombre viva sin la relación con los demás. Es imposible que se asiente la vida humana sobre sí mismo. Sería imposible nacer, sería imposible educarse, sería imposible proyectarse en la vida. Del otro me viene el otro, la existencia del otro es un don por el cual yo recibo ayuda, recibo solidaridad, consejo, amistad, compañerismo. Del otro recibo distintos tipos de servicio. Así que por esencia la vida del hombre es relacional. ¿Y qué sería de las capacidades que yo tengo, mis virtudes, ¿no es cierto?, si no existieran los demás, si no tendría a alguien en quien comunicársela, a quien donársela. Por eso el hombre también tiene esta dimensión de que es un ser social. Muy bien. Y se puede, digamos, inclusive amar al prójimo.
y reconocer al otro como persona en su dignidad. Pero claro, todo esto es un cuadro luminoso del hombre y es así. Pero este cuadro, digamos, digno del hombre que hace a su dignidad, está oscurecido por el pecado, ¿no es cierto? Eh, por el pecado original que en primer lugar, ¿no es cierto?, lo distancia de Dios y pierde y se oscurece su imagen y su dignidad y también se desordena en sus capacidades. Esto del pecado es muy importante porque ¿por qué hablamos de pecado? La dimensión de pecado es una dimensión muy humana por lo siguiente, es decir, el mal en el hombre, el acto malo o ilícito, no es simplemente un acto malo, sino que es un pecado. ¿Y qué significa? Que el hombre este, ofende su propia dignidad y ofende al Creador, porque por ejemplo, el hombre es libre y esta libertad hacia la riqueza es un don. Entonces, eh, ¿por qué cuando incurre en un acto que más bien es un libertinaje, es un pecado? Porque actúa irresponsablemente. Es decir, esa riqueza que yo tengo no la estoy utilizando para bien, sino para mal. De ahí que el pecado, cuando el hombre lo comete, atenta no solo es ofensivo hacia el amor de Dios, sino que es un acto de indignidad y ofende a Dios y ofende su propia dignidad humana porque, porque el don de la libertad la está usando para mal y no para bien. Y no enriquece tampoco a los demás, como hablamos recién, en el sentido que el hombre es un ser que vive no solo con los demás, sino para los demás. Y además porque por el pecado y, digamos, el hombre no solo pierde su dignidad, no solo se ve afectado en su inteligencia, en su voluntad, en ese tender hacia el bien, ¿no es cierto? Este, porque el drama es que el pecado incide de forma tal que el hombre, como dice San Pablo, ve el bien que debe hacer y termina haciendo el mal que no quiere incluso él hacer. Está como dominado por ese pecado que tiene su raíz en el pecado original. Y además, todo esto tiene su coronación, digamos, negativa, que el hombre en pecado es un hombre que está distanciado de la comunión con Dios y no obtiene por este motivo, pierde la comunión con Dios, pero también pierde la comunión eterna con Dios, porque en el hombre hay un significado. El hombre fue creado por Dios, pero también para Dios. Y nos dice, ¿no es cierto?, el catecismo, eh, como el hombre fue creado no solo por Dios, sino para Dios, es que solamente en Dios puede encontrar el hombre la felicidad y la dicha que no cesa de buscar. Por eso siempre se cita a San Agustín que dice, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestra alma estará inquieta hasta que no descanse en ti. Es decir, el hombre, si pierde la vida eterna, es nada, porque aquello para lo cual fue creado no puede finalmente cristalizarse, y además toda la dignidad que el hombre tiene y que es con respecto a las demás criaturas, quedan en la nada. Finalmente, todo ese plus de vida espiritual y trascendente y personal que tiene el hombre no llega a su plenitud si pierde la vida eterna. ¿No es cierto? Pero justamente como el hombre por sí mismo no puede salir de esta situación, es que Dios ha enviado a su Hijo
Y en este sentido, Jesucristo, como sabemos por su muerte y resurrección, nos ha librado de este pecado original, y ya nos restauramos, ¿no?, con el bautismo y luego con toda la vida cristiana. Y Jesucristo entonces le revela al hombre el misterio del hombre, cuál es su condición, cuál es su dignidad, cuál es su condición herida, como dijimos recién, y cuál es su destino final, que es la resucitar como Él resucitó. Por eso que Jesucristo, por un lado es modelo. En Cristo vemos modelo del hombre auténtico, eh, creado a imagen y semejanza de Dios, y que obra en relación con esa imagen y semejanza que es. Y en Jesucristo vemos entonces al hombre auténtico, al hombre que vive, ¿no es cierto?, en comunión con Dios y de acuerdo a esa comunión. Y en Cristo también es fuente de gracia, es decir, que nos da el alimento necesario para suturar la fragilidad en que hemos quedado después de ese pecado original, porque si bien nos salva en el bautismo y nos purifica del pecado original y hace de nosotros una nueva criatura, la naturaleza humana queda igualmente herida y se nos llama al combate espiritual. Por eso que Cristo, ¿no es cierto?, resucitado, es fuente de gracia que nos eleva, nos fortalece y nos auxilia y nos concede finalmente la vida eterna. Y todo eso, ¿dónde lo recibimos? En la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Y la iglesia en dónde lo realiza? ¿O por dónde lo realiza? ¿Por qué vía? Por los sacramentos, como han visto ustedes el año pasado. Bueno, muy bien, acá hemos terminado entonces con la cuestión de la dignidad de la persona humana en lo que hace referencia a las cualidades como un ser espiritual. Espero, como yo les pedí, que hayan ido anotando las ideas principales o palabras importantes, y ahora, ¿no es cierto?, ustedes me las envían, ¿eh? me las envían a la página virtual, así queda constatado, como yo le dije, la presencia de ustedes en esta clase virtual en relación al profesor, al docente, pero también en relación con la parte administrativa de la facultad para que verifiquen su presencia. Bueno, nos veremos la clase siguiente, que sigan bien y cuídense.